Muy buenas tardes mi gente, bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos con un nuevo capítulo más y aquí su amigo Mundano Fanfi. Eh, Déjenme darle una palabra de consejo y dice así: vive hoy como nadie quiere para luego vivir el mañana como nadie puede. Se los dejo ahí, vamos con el capítulo. High School DxD. Devorador de vitalidad fanfic original de Mundano Fanfic. Créditos y derechos de autor. La historia High School DxD. El Devorador de Vitalidad es una obra escrita por Mundano Fanfic y publicada en plataformas digitales como parte de una narrativa fanmade inspirada en el universo de High School DxD, creado por Ichie y Ishigumi. Todos los derechos sobre los personajes, lugares y elementos pertenecientes a la franquicia corresponden a sus respectivos propietarios legales. El autor solo reclama propiedad sobre los eventos originales, líneas argumentales alternativas y conceptos creativos desarrollados en esta historia. Uso del contenido. Este material se presenta bajo los principios de fair use, uso justo, con fines educativos, críticos, de análisis y difusión no comercial. No se pretende infringir derechos de autor ni obtener beneficios económicos mediante el uso de material de terceros. Capítulo 19. El día en que el cielo pidió permiso, la mañana llegó como cualquier otra. El sol se alzó. Las nubes se desplazaron lentamente. Las calles de Kuo se llenaron de estudiantes, trabajadores, ruido, vida. Pero esa mañana tenía una diferencia invisible. El cielo no estaba mirando hacia abajo. Estaba observando hacia adentro. Como si el mundo estuviera conteniéndose. Esperando algo. Esperándolo a él. Igual Issei caminaba hacia la escuela. No con prisa. No con arrogancia. No con energía explosiva. Caminaba con propósito. No llevaba audífonos. No estaba distraído. No fingía ser normal. Porque ya no tenía necesidad de disfrazarse de humano. Asia caminaba a su lado. No por dependencia. Sino porque había elegido ser testigo. De su ascenso. De su caída. De su verdad. Ella no hablaba. Él tampoco. La tranquilidad entre ambos era total. No una calma vacía. Una calma que se construye solo cuando alguien ha aceptado quién es. Y entonces, el cielo cambió. No se oscureció. No tronó. No ardió. Se silenció. Las aves dejaron de emitir sonido. El viento dejó de mover las hojas. Las conversaciones se apagaron como si alguien hubiese cerrado un libro en medio de la escena. Asia sintió la presión primero. No dolor. No miedo. Presencia. Como si una mirada inmensa descendiera desde la atmósfera y posara sus ojos sobre Issei únicamente. Ha llegado y susurró Asia, casi sin voz. Issei no detuvo el paso. Lo sé. La luz descendió, no era resplandor. No era fuego sagrado. Era dignidad. Una luz que no buscaba ser adorada, sino reconocida. Un hombre descendió desde el cielo, sin alas, sin esplendor teatral. Solo caminó sobre el aire como si fuese suelo firme. Vestía una túnica blanca. Cabello dorado, no brillante, sino simplemente perfecto. Ojos claros que no juzgaban, pero tampoco permitían mentiras. Era un arcángel. No uno menor. No uno caído. Era Michael. Líder del cielo. Portador de la autoridad de la palabra sagrada. Heredero de la ausencia de Dios. Al tocar la calle, los humanos no lo vieron. Pero todos los seres sobrenaturales se arrodillaron. Menos uno. Issei no detuvo el paso. Ni inclinó la cabeza. Michael sonrió. No por burla. No por soberbia. Por comprensión. Youdou Issei dijo, con una voz que podía detener guerras o iniciar universos. Michael respondió Issei, como quien saluda a un igual, no a un superior. Asia respiró hondo. No podía moverse, pero podía escuchar. Michael no ordenó. No predicó. No interrogó. Solo hizo una pregunta. ¿Por qué elegiste este camino? No era un reproche. Era una invitación. Issei levantó la mirada al cielo. No con desafío. Con propósito. Porque no aceptaré un destino que no escribí yo. Michael bajó la cabeza. No en sumisión. En reconocimiento. Lo imaginé, respondió. Sus ojos brillaron, no con luz, sino con memoria. Entonces debo hacer lo que se espera de mí, aunque no lo desee. Issei permaneció inmóvil. Michael levantó una mano. Pero en su mirada no había guerra. Había tristeza. El cielo no ha venido a detenerte. Asia abrió los ojos, sorprendida. Michael continuó. El cielo ha venido a pedirte permiso. La ciudad vibró. El aire se rompió. La historia tembló. Porque si tú decides continuar este camino, dijo Michael, el cielo cambiará contigo. No para imponerse. No para obedecer. Para adaptarse. Issei lo miró directamente. Nadie en ese mundo se había atrevido a plantear algo así. No pacto. No amenaza. No súplica. Sino coexistencia bajo un nuevo orden. Entonces dijo Issei, pregúntame. Michael cerró los ojos. Respiró. Y dijo. Youdou Issei. ¿Debemos continuar viviendo en este mundo?
Asia tapó su boca. No por miedo. Por la magnitud de la pregunta. Él no estaba pidiendo permiso para actuar. Estaba pidiendo permiso para existir. Igual por ciento el mundo entero contuvo el aliento. Drake habló, sin rugido. Solo verdad. La respuesta que des es la forma que tomará la historia. Issei no tardó. No dudó. No temió. Sí respondió. Michael levantó la mirada. Issei continuó. Pero vivan bajo un mundo donde nadie se arrodilla ante nadie. Michael cerró los ojos. No había derrota. No había amargura. Había aceptación. Entonces así será. Y el cielo se inclinó. No ante un rey. No ante un dios. No ante un tirano. Ante una existencia que eligió escribirse sola. Cuando incluso el infierno comprendió, el cielo había aceptado. No como vencedor. No como sometido. Sino como parte del nuevo relato que Issei estaba escribiendo. Pero cuando un poder se inclina, los otros no pueden ignorarlo. Porque en el equilibrio del mundo sobrenatural, cada decisión provoca una sombra equivalente. Y donde el cielo aceptó y el infierno respondió. La apertura fue hacia quien lo sintió primero. No como presión. No como amenaza. Como un vacío. Un espacio que no debía existir apareciendo en medio de la calle. Un desgarrón silencioso en la realidad, sin fuego ni gritos. Una grieta oscura. No era un portal. No era invocación. No era distorsión dimensional. Era una entrada hecha con permiso. No por invasión. Sino por reconocimiento. Están llegando y murmuró Asia, con voz baja. Issei no cambió la expresión. Sus ojos permanecieron tranquilos. Michael no se movió. Él sabía quién vendría. La grieta se abrió suave, como si la noche se deslizara sobre sí misma. De ella no salió fuego. Ni demonios contorsionándose. Ni carcajadas infernales. Salió una mujer. Circeps Lucifer. No en su forma demoníaca absoluta. No como rey de guerra. No como encarnación de destrucción. Vestía un traje negro. Elegante. Perfecto. Sereno. Camino sin apresurarse. Sin dramatismo. Cada paso tenía significado práctico. Sus ojos se encontraron con los de Michael. No se saludaron. No se retaron. Se reconocían desde 1000 batallas no libradas. Asia tembló un poco. Pero no retrocedió. Issei permaneció firme. Circeps se detuvo frente a él. Y habló con más humanidad que realeza. Lo obligaste a pedir permiso, dijo, sin acusación. Michael bajó la mirada, sin vergüenza. Issei no negó nada. Circeps exhaló despacio. Entonces es cierto. Ya no hay marcha atrás. La afirmación no llevaba miedo. Ni condena. Ni enojo. Solo claridad. Igual por ciento la pregunta del infierno. Circeps levantó la mirada hacia Issei. El infierno no ha venido a desafiarte. Ni a detenerte. Ni a juzgar lo que eres. Su voz era estable. Como quien habla desde la conciencia de todo lo que puede destruir y aún así elige no hacerlo. El infierno ha venido a entender. Issei lo escuchaba sin interrumpir. Circeps continuó. Si tú cambias el equilibrio del mundo, nuestro propósito cambia con él. Lo que significa, sus ojos ardieron no con magia, sino con verdad. El infierno ya no necesita ser enemigo de nadie. Asia llevó una mano a su pecho. Las palabras tenían peso histórico. Universal. Issei habló. El infierno nunca fue el problema. Solo el papel que se les obligó a interpretar. Circeps sonrió. No con burla. Con alivio. Entonces déjame hacer la única pregunta que importa. El viento comenzó a moverse nuevamente. La ciudad retomó su sonido. El mundo regresaba lentamente a la normalidad pero todos los seres con poder en ella escuchaban este momento sin perder una sílaba. Circeps dio un paso hacia adelante. Youdou Issei, su voz se volvió suave. Personal. ¿Qué lugar tendrá el infierno en el mundo que estás creando? No era una negociación. Era algo mucho más peligroso. Una entrega. Una aceptación del cambio. Issei respondió sin pausa. Porque él ya lo sabía. El infierno será lo que siempre debió ser. La voluntad de los que eligieron vivir sin arrodillarse. Ni por miedo. Ni por fe. Ni por destino. Circeps cerró los ojos. Una expresión que no se veía en su rostro desde hacía siglos y paz. Entonces el infierno vivirá, dijo. Y la grieta comenzó a cerrarse detrás de él. Pero antes de retirarse, agregó. Youdou Issei, el mundo no te teme. Sus ojos se iluminaron. El mundo te observa. Y el día siguió. Como si nada hubiera pasado. Como si el equilibrio del universo no hubiera sido reescrito en plena calle. Como si el destino no hubiera sido tomado por las manos de un solo ser. Issei reanudó su paso hacia la escuela. Asia caminó tras él. Michael desapareció en luz. Circeps desapareció en sombra. No quedó rastro visible. Pero desde ese momento nadie en el mundo sobrenatural volvió a actuar sin primero preguntarse. ¿Qué pensará Issei? No por miedo. Sino porque su voluntad había comenzado a convertirse en ley narrativa del mundo. El último que guarda un rencor. La escuela siguió siendo la escuela.
Aulas, pasillos, conversaciones vacías, risas superficiales, el ruido cotidiano de quienes viven sin saber que el mundo está sostenido por hilos invisibles que pueden romperse con una sola decisión. Issei caminaba por el pasillo con tranquilidad. Asia a su lado, siempre un paso detrás, como quien entiende instintivamente el rol que el destino le ha dado junto al portador del rojo eterno. Pero ese día había un detalle distinto. Silencio. No el silencio del miedo. No el silencio de la adoración. Era un silencio más profundo. El silencio de quienes sienten que algo ha cambiado y no saben si deben celebrarlo o temerlo. Los estudiantes no murmuraban. No cuchicheaban. Observaban. Como si sus instintos más primitivos reconocieran algo que su mente aún no procesaba. Issei ya no era solo parte del escenario. Era el eje. Una presencia conocida en el tercer piso, frente a la ventana que daba al patio, alguien lo esperaba. No con amenaza. No con postura defensiva. Simplemente estaba ahí. Cabello rubio. Ojos azules fríos como mármol. Uniforme impecable. Postura recta. Kiba Yuto. No el caballero sonriente. No el chico amable que todos creían conocer. El original. El que había sido moldeado por la muerte, el fuego y la traición. Cuando Issei lo vio, se detuvo. Asia también. Kiba levantó la mirada. Entonces sí es verdad, dijo, sin emoción. Issei no respondió de inmediato. No porque dudara. Sino porque no era necesario. Kiba continuó. Rías. Sona. Michael. Sirfets. Todos han aceptado tu camino. Su voz se apagó levemente. Menos yo. El aire se tensó apenas. No por hostilidad. Por decisión. Asia bajó la cabeza, sabiendo que este capítulo no le pertenecía. Issei finalmente habló. Siempre supiste que mi camino no era el suyo. Kiba lo sostuvo con la mirada. Sí. Lo supe desde el momento en que me bloqueaste la espada la primera vez. No con fuerza. No con velocidad. Sino con intención. Sus ojos se endurecieron. No luchabas por proteger. Ni por ganar. Ni por sobrevivir. Tú luchabas por tomar. Issei no negó nada. La conversación que se había evitado durante demasiado tiempo. Kiba respiró hondo. No estoy aquí para detenerte. No soy tan arrogante como para creer que puedo hacerlo. Se acercó un paso. Su voz no temblaba. Estoy aquí porque todavía tengo algo que decirte. Algo que nunca dije. Algo que necesitaba llegar a este momento para tener sentido. Asia levantó la mirada, sorprendida. Kiba nunca había sido un hombre de confesiones. Issei esperó. Kiba apretó su puño. Yo te admiré, Issei. El pasillo entero pareció detenerse. Mucho antes de que todo esto comenzara. Mucho antes de que supieras quién eras. Mucho antes de que el mundo empezara a inclinarse ante ti. Sus ojos se volvieron sinceros. Dolorosamente sinceros. Porque tú eras libre. Las palabras no tenían resentimiento. Solo verdad. Yo nací roto. He vivido mi vida persiguiendo la memoria de aquellos que murieron en mi lugar. Mi existencia siempre fue una deuda que no podía pagar. Se llevó una mano al corazón. Pero tú nunca te ataste a nada que no eligieras. Kiba sonrió. Una sonrisa triste. Y por eso te odié. Porque yo quería lo mismo. Porque yo no podía. Issei no respondió. No porque no tuviera palabras. Sino porque sabía que el silencio era la respuesta correcta. Kiba bajó la mirada solo un instante, antes de volver a alzarla. Quería que lo supieras antes de que esto llegara al final. Antes de que no hubiera vuelta atrás. Sus ojos brillaron con algo que no era dolor y era aceptación. No soy tu enemigo. Dio un paso atrás. Pero no seré tu sombra. Issei bajó el mentón ligeramente. Una muestra rara. Sutil. Cuasi imperceptible. Respeto. Kiba entendió. Porque Issei no ofrecía respeto fácilmente. Ni gratuitamente. Ni jamás sin significado. Asia sonrió muy poco. Como quien presencia algo que solo ocurre una vez en una historia. El pacto silencioso. No se estrecharon la mano. No se abrazaron. No intercambiaron juramentos. No era necesario. Kiba se giró, caminando hacia el otro extremo del pasillo. Cuando llegue el final y dijo sin mirar atrás estaré ahí. No para detenerte. No para ayudarte. Se detuvo justo antes de girar la esquina. Sino para ser testigo. Luego desapareció hacia la escalera. Asia suspiró suavemente. Issei, ¿estás triste? Issei respondió sin detenerse mientras reanudaba el paso. No. Esto es lo que significa caminar hacia lo que soy. Pero hubo algo más. Un matiz leve en su tono. No arrepentimiento. No nostalgia. Reconocimiento del peso del camino. Porque incluso los vencedores dejan algo atrás. Y el mundo aún no había visto lo que Issei tendría que sacrificar para alcanzar el final que había elegido. Cuando el mundo se inclinó por primera vez, la tarde cayó sobre Quo con un ritmo lento, casi solemne. Las nubes teñidas de rojo parecían observar, no por belleza, sino por presagio. Ese día no era uno cualquiera. Ese día, el mundo sobrenatural dio un paso hacia algo que nunca antes había existido. No una guerra. No una alianza. No una profecía.
sino voluntad. La voluntad de un solo individuo que estaba reescribiendo la narrativa del mundo, no a través de poder absoluto y sino de una comprensión absoluta de sí mismo. Issei. El rumor que se vuelve ley no hizo falta anuncio. No hizo falta mensaje. No hubo campanas. Ni reuniones. Ni gritos. Pero en todas las facciones ángeles, demonios, ángeles caídos, clanes mágicos, dragones, vampiros, yokais un mismo movimiento ocurrió. Se detuvieron. Como si algo invisible les hubiera tocado la conciencia. Como si la historia misma les hubiese susurrado una sola frase. El equilibrio ha cambiado. No debido a coronaciones. No debido a derrotas. No debido a pactos escritos. El equilibrio había cambiado porque alguien había dejado de pedir permiso para existir. Igual el paso decisivo y se cruzó la entrada de la escuela. Los estudiantes se abrieron en silencio, sin miedo, sin devoción. Simplemente dejaban paso. Asia caminaba justo tras él no como seguidora sino como testigo directo del nacimiento de algo irrevocable. Cada paso que daba resonaba no en sonido y sino en sentido. Él no miraba a nadie. No necesitaba hacerlo. El mundo ya había empezado a mirarlo a él. Y la sala del club de lo oculto Rías estaba allí. Sentada. No como presidenta. No como demonio noble. No como mujer herida. Sino como quien finalmente comprendió. Akeno estaba de pie detrás de ella. Serena. Sería. Sin esa sonrisa juguetona que solía usar para ocultarse. Koneko observaba desde la esquina. Pequeña. Tranquila. Su aura ahora perfectamente alineada a la verdad. Zenobia y Irina permanecían cerca de la ventana, como guardianas de puertas invisibles. No era confrontación. Era comparecencia. Issei entró sin detener el paso. Rías se levantó pero no dio un paso hacia él. No lo abrazó. No lloró. No sonrió. Solo lo miró como lo que era. No un miembro de su grupo. No su peón. No su consuelo. Sino un igual de poder. Y habló con la voz que solo usa quien finalmente renuncia a la ilusión de control. Issei, el mundo se ha movido hacia ti. Issei la miró con absoluta calma. No. El mundo siempre estuvo moviéndose. Yo solo dejé de seguir la dirección que otros decidieron. Akeno exhaló lentamente. Koneko cerró los ojos por un instante, como aceptando algo que ya sabía desde hacía mucho. Rías bajó la mirada, no por tristeza y sino por resolución. No puedo detenerte, dijo. Issei no respondió. Rías levantó la cabeza. Sus ojos azules brillaban con incandescencia. Pero puedo caminar detrás de ti. Asia dio un pequeño paso adelante. Una expresión suave. La confirmación de algo que ya existía desde hacía mucho. Akeno inclinó la cabeza, lenta, elegante. Yo también. Koneko movió su cola, apenas, pero fue suficiente. Siempre estuve ahí. Zenobia apoyó la espada contra su hombro. Si es tu camino, lo seguiré con vida o con muerte. Irina sonrió pero esta vez sin luz infantil. Los cielos lo observarán. Yo también. No había ceremonia. No había contrato. No había magia. Solo decisión compartida. Issei, sin emoción excesiva, sin dramatismo, sin euforía, respondió. No les pedí seguirme. Rías respondió sin pestañear. No es necesario pedir que uno camine hacia donde ya pertenece. Silencio. Un silencio lleno. Completo. Con significado. Igual la inclinación del mundo. Rías no se arrodilló. No era ese tipo de sumisión. Akeno tampoco. Koneko tampoco. Ellas se pusieron de pie ante él. Con libertad. Con conciencia. Con comprensión. Y fue precisamente por eso que el mundo lo sintió. Porque cuando un ser no es adorado y ni obedecido y ni temido y sino reconocido y entonces, el mundo cambia. Y así nació algo que nunca había existido en la historia de ninguna facción. No un rey. No un dios. No un tirano. Sino el individuo que decide su propio papel y al hacerlo, cambia el papel de todos los demás. Youdou Issei. No Red Dragon Emperor. No héroe. No villano. Autor. El que reescribe.